noches, ¿qué tal, Dani? Buenas noches, María. La otra cara de la noticia que comienza ahora mismo con... ¿Qué curiosidad traes hoy? Pues os traigo, como siempre, 4 curiosidades. Una de ellas es, bueno, algo bastante importante y que parece que no, pero lo tenemos bastante cerca, y es que se ha descubierto, la semana pasada se descubrió agua en la Luna. Es algo bastante curioso, que sí que es verdad que alguna vez que otra se ha dado este fenómeno, pero esta vez ya se ha descubierto como tal. Se trata de una investigación que ha hecho la revista Natural Astronomy en Estados Unidos, y bueno, pues digamos que con un total de bastantes artículos que se han podido encontrar a lo largo de este tiempo, han tenido la oportunidad de tener un microscopio bastante más impactante, bastante más de distancia, digamos, por explicarlo así un poco más básico para que todo el mundo pueda entenderlo, que con la distancia pues han podido encontrar bloques de hielo en la Luna, en algunos de los círculos que todos estamos acostumbrados a ver. ¿Y esto hasta el día de hoy se desconocía totalmente? No totalmente. Ha habido alguna que otra investigación que sí se ha podido decir que sí había este fenómeno se podía dar, pero no era un agua que pudiera, a ver cómo yo lo podría explicar. Era agua, pero no permanecía durante mucho tiempo en la Luna, porque la atmósfera, pues digamos que la absorbía. Pero ahora lo que se ha encontrado son bloques de hielo, entonces esto hace pensar que sí que es cierto que el agua podría estar durante más tiempo del que se creía en la Luna. Y también ayuda a futuras investigaciones, no solo en la Luna, sino hacer allí una misma base para cuando vayan las naves espaciales o alguna cosa así a Marte o alguna otra, algún otro proyecto que tuviera la NASA o alguna otra investigación, pues pudieran tener allí una base en la que pues poder parar, poder tener algún que otro indicio con el agua y tal, pues poder tener allí, como te digo, una base. Eso es algo que ya nos adelantaba José Manuel Nieves, científico de ABC que tuvimos en Zona Oculta la temporada anterior, y que avanzaba que para ir a Marte la idea principal era crear una base en la Luna, que ahora entiendo que habrán aumentado esas posibilidades de crear la base en la Luna, y desde ahí despegarían esas naves para llegar a Marte, porque claro, la atmósfera no le retiene tanto a la nave, entonces no necesita tanto combustible para el despegue. Y la distancia es demasiado larga hasta llegar a Marte, y de esta forma pues podríamos tener la posibilidad de tener una base en este satélite en la Luna, y ahí pues repostar o utilizarla como decimos, de base, para poder llegar un poco más lejos. Como siempre decimos, parece que estáis al lado, ¿no? Sí, pero no, para nada. Se tardan muchísimos años y es como una vida entera casi para poder hacerla. Y además, desconocimiento total de nuestros satélites. Completamente. Pues aparte de esto, ahí tengo alguna que otra más información sobre la NASA, pero voy a deciros algo bastante curioso. La segunda noticia que te traigo es sobre un pueblo perdido en Italia, concretamente en la Toscana, que se llama Fabrecci di Careggi. Pues bien, este pueblo perdido, como decimos, pues tiene esta connotación, pues porque a lo largo de su historia, pues sufrió una inundación. Lo explico bien, ¿vale? En el año 46, pues se hizo un embalse cerca de este pueblo, un pueblo muy pequeño con solo unos 150 habitantes y unas 30 calles, no tenían mucho más, era bastante pequeño. Pues eso, se construye un embalse muy cerca de él. ¿Qué pasa? Que el embalse pues empieza a crecer, lo que lleva a la inundación de este pueblo. Todos los habitantes de esta población lo sabían, se les anunció con bastante tiempo y se retiraron a un pueblo más cercano. Bien, pues durante todos estos años, desde el año 46, como te digo, que se inundó, pues hemos tenido la oportunidad en 4 ocasiones de poder visitar este pueblo perdido de la Toscana, que como estamos viendo, pues las imágenes que vemos ahora mismo son descargadas de YouTube, porque se ven antiguos, porque la última vez que se pudo visitar fue en el año 94. Como te digo, son 4 los años en los que se ha podido visitar, en el año 58, en el 74, en el 83 y este último en el 94. Se conserva bastante bien. Se conserva muy bien, todas las casas y tal son de piedra, entonces se conserva bastante bien. Y te traigo esta noticia porque en el año que viene, si todo va bien, porque como sabemos con toda la pandemia del coronavirus, pues hay cosas que van cambiando a lo largo del día a día, pues si todo va bien, el año que viene se podrá volver a tener la oportunidad de visitar este pueblo perdido de la Toscana, un lugar, un rinconcito de Italia que seguramente estará en el calendario de muchas personas. Quien conozca bien Italia lo conoce porque cada año que se ha podido visitar ha habido más de 1 millón de turistas. Claro. Hombre, la posibilidad
pero muy curioso. Sí, la posibilidad de poder visitarlo de vez en cuando es porque se drena este embalse de vez en cuando. Tienen que hacer un drenaje en condiciones del embalse, se queda completamente vacío durante semanas, 3 semanas, un mes, depende de lo que necesiten. Así que ya saben, si tienen pensado ir a Italia, si todo sigue con buen curso, pues este rinconcito seguro que es espectacular. Al menos curioso, ¿eh? Muy curioso. Muy curioso. Sí. Hay que decir que en España hay algún que otro pueblo también que quedó inundado, como tú bien dices, en algún embalse, y se suelen ver cuando viajas los torreones de las iglesias, que es lo más alto, la zona más alta, y se suelen ver algunos torreones como similares a este. Sí, es un fenómeno que por desgracia se da bastantes veces porque, bueno, contra el agua no se puede hacer absolutamente nada y muchas veces pues ocurren estas cosas. Gracias a Dios, en esta ocasión sí se tuvo la oportunidad de avisar a los vecinos y pudieron evacuar el pueblo antes de que fuera inundado. Pero bueno, bastante curioso y es algo que bueno, un sitio que visitar. Claro que sí. Y como te decía, seguimos con el tema de la NASA, por supuesto, porque ahora mismo parece que está más en auge que nunca y casi todas las semanas tenemos noticias desde la NASA. Pues bien, hace una semana se conocía la noticia de que un asteroide que ya se conocía que iba a pasar cerca de la Tierra desde el año 2004, bueno, poco a poco se han ido haciendo bastantes investigaciones en torno a este asteroide que la NASA tuvo a bien llamarle Apophis. Bien, pues lo que se ha conocido en esta última investigación es que podría pasar muy cerca de la Tierra. Sí que es cierto que hay una probabilidad entre 100.000 de que pase, pero podría llegar a la Tierra en torno al año 2068. Sí que es cierto que parece muy lejos, pero es una preocupación que todas las investigaciones de la NASA, del espacio y de demás empresas, digamos, porque no dejan de serlo, siguen investigando sobre esto, es algo que siempre tienen muy presente. De hecho, intentan hacer varios ensayos de cómo poder prevenir algo como el impacto de un asteroide, de un meteorito, como bien se conoce, en la Tierra. Bueno, pues como te digo, investigaciones que están haciendo, ahora se conoce esto, hace unos años se conocía el diámetro de este asteroide, que era de 400 metros de ancho, que como vemos pues es bastante más grande de lo que podríamos imaginar que puede ser. De hecho, podría ser una devastación para toda la Tierra. Y bueno, pues parece que es lejos, 2068, pero se siguen haciendo investigaciones pues para poder evitar obviamente que esa pequeña posibilidad llegue a impactar en la Tierra. De hecho, una de las cosas que están haciendo es que hay un ensayo en el año 2021, como decimos, por supuesto, si todo va en orden a lo que tiene planeado la NASA, pues es un ensayo, como te digo, de una pequeña nave espacial que pretende impactar sobre un asteroide mucho más pequeño, de menos dimensiones, digamos, como comentábamos antes, de hacer un pequeño Armageddon, que todo el mundo seguramente habrá visto la película, para saber si esa posibilidad que vemos reflejada de esa forma en la película se podría dar en el caso en el que este asteroide Apophis llegara demasiado cerca de la Tierra. La verdad que 400 metros no es nada pequeño la piedra. Para nada pequeño. Bien. Así que nada, seguimos con la NASA, como te decía, que ahí estaremos muy pendientes, por supuesto, de todas las noticias que nos den, que todas las semanas nos dejan alguna cosita. Y bueno, y ahora, de último, pues volvemos un poquito al tema principal de hoy en día, por desgracia, de todo el mundo, que es la pandemia del coronavirus. Pero, bueno, yo he querido traerlo de una forma un poquito más, bueno, con alguna esperanza sobre el horizonte, y es sobre las vacunas. Y es que hay muchos países del mundo que están trabajando en estas vacunas, sobre todo China, por ejemplo, tiene 3 ensayos de vacuna y es de las primeras que comenzó, porque como todos sabemos, digamos que el virus del COVID-19 comenzó allí, o al menos se descubrió allí, pues allí son las primeras vacunas. Y digamos que te traigo una pequeña lista de algunas de las 10, 12 vacunas que hay ahora mismo en todo el mundo y las que se están realizando. Como te decía, en China pues fue la primera en la que comenzó, y hay hasta 4 empresas diferentes, perdona que antes he dicho 3, son 4 empresas diferentes las que están trabajando. Y bueno, se espera que más o menos en los últimos meses de 2020 o 2021 se tenga un ensayo claro y se pueda distribuir. También, por ejemplo, en Rusia se ha certificado que su uso, la del ensayo que están teniendo de su vacuna, es bastante seguro y que por ahora produce una respuesta que al menos es inmunitaria hacia la persona que la tiene. Sí que es cierto que lo que estamos viendo más común es que en todas estas vacunas que se están intentando, pues se ve como con anterioridad, es decir, si no tengo el COVID-19 en mi cuerpo, me puede funcionar, pero si lo tengo o lo he tenido, ahí es cuando los ensayos están siendo un poco más complicados. Después, por ejemplo, la de Oxford, que es una de las que más se conocen y de las que se supone que está más avanzada, ha hecho algunos avances, pero sí es cierto que hace unos días
conocíamos que había el fallecimiento de uno de los pacientes que estaba tomando un placebo. Bueno, esto digamos que ha retrasado un poco este ensayo, pero han seguido avanzando y por lo que cuentan, los ensayos son bastante positivos por ahora. Seguimos también, por supuesto, con Estados Unidos, que es la única por el momento que se administraría en una sola dosis. Las demás tendrían varias dosis y lo que se tiene es una fecha prevista de unos 1.000 millones de dosis en el año 2021, sin una fecha concreta, pero sí durante todo el año 2021. Y habría que destacar también otro proyecto que también es en Estados Unidos, que bueno, parte de un proceso de producción, concretamente en el envasado. Y ahí, en ese envasado es donde aparece España. España está ayudando, digamos, a esa parte del envasado de esa posible vacuna contra el coronavirus. Y también tiene una fecha prevista de principios de 2021. Y por último, la posible vacuna en Alemania. En mayo hicieron algunos ensayos con 2 versiones de la vacuna y finalmente apostaron por una que producía menos efectos secundarios, que es algo que también estamos viendo mucho, tanto en los ensayos como en los propios pacientes, que están teniendo incluso más problemas después de tenerlo que cuando lo tienen. Así que bueno, estas son las noticias y como vemos pues está con un poco de esperanza, un halo de esperanza en el que bueno, por fin esperemos que a finales de este año o principios del que viene tengamos una vacuna. La verdad que principios de 2021 o mediados incluso de 2021 serían fechas muy optimistas para bueno, algunos cálculos que habían hecho algunos científicos que nos íbamos a 2022. Sí, o sea, que todo lo que venga en 2021 bienvenido sea y muy positivo. Sí que es cierto que las vacunaciones de una enfermedad, por algunas investigaciones que yo también he estado leyendo y tal, mínimo podrían tardar incluso 10 años. Son enfermedades muy complicadas de combatir y hay vacunas que han tardado de 5 a 10 años. Entonces, si pudiéramos tener en 2021 algo, sería desde luego gracias de Dios y de todos los científicos que están trabajando a diario en ello. Y que sabemos que no cesan en ese trabajo de encontrar esa vacuna. Muchísimas gracias, María. Gracias a ti, Dani, como todas las